Bueno, buenos días, me presento, soy Juanjo Boté, colaborador habitual de Yo Sigo Publicando, formo parte de la comisión académica y soy profesor de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona. Entonces, hoy vamos a hablar de una revisión sistemática de la literatura, ¿de acuerdo? Y hay que comentar varias cosas antes de empezar. Primero, tengo dos pantallas, una la que estáis viendo y debajo tengo otra con el chat, de manera que si tenéis que preguntar alguna cosa o queréis algún comentario, lo ponéis en el chat y miro de irlo contestando. ¿De acuerdo? Dos, todos los recursos que veréis en la presentación los tengo abiertos detrás de la presentación, así que si nos hace falta, por la razón que sea, ver algún recurso, pues lo podremos hacer. Muy bien, pues vamos a empezar con el taller y lo primero que vamos a hacer es, cuando yo quiero hacer una revisión sistemática de la literatura, tengo que tener presente que esa revisión sistemática tiene que hacer respuesta a los objetivos. Entonces, lo primero de todo que tenéis que hacer es saber qué tema queréis revisar. Y segundo, plantearos como mínimo una o dos preguntas de investigación. Eso os va a hacer falta. A partir de aquí, cuando ya tenemos esas preguntas de investigación en marcha y las tenemos pensadas, vamos a empezar a seleccionar las bases de datos que necesitamos. Hoy yo comentaré dos, que son Scopus y Web of Science, pero como sabéis muchos y muchas de vosotras, hay otras bases de datos, con lo cual yo puedo hacer revisiones sistemáticas de diferentes bases de datos que no tienen por qué ser las que yo comentaré aquí. Entonces, términos de búsqueda es lo que voy a necesitar para buscar los artículos que voy a analizar y bases de datos bibliográficas. Muy bien. Entonces, para hacer una revisión sistemática, voy a necesitar lo que se llama un modelo Prisma, que es el que generalmente todo el mundo sigue. Es un modelo que está en esta web que tenéis aquí abajo y que ya os genera un diagrama de flujo de trabajo directamente. Es decir, no tenéis ni que dibujarlo. Pero eso es importante que hagáis una selección de términos por los cuales buscar vuestros artículos. A veces ya lo tendréis en mente y lo tendréis en marcha y no será muy necesario, pero si estáis al principio de los estadios de vuestro doctorado, seguramente sí. A partir de aquí tendréis que pensar en una ecuación de búsqueda, es decir, los términos que voy a utilizar van a ser combinados o va a ser un solo término. Y es un tema que vais a tener que pensar, ¿sí? Luego veremos un ejemplo, os pondré un ejemplo completo y así lo veréis. Después, una vez yo tenga la ecuación de búsqueda montada y armada, que normalmente nunca será la primera, hay que hacer varias pruebas en la base de datos para ver qué aproximación estoy teniendo yo. Haremos una selección de los registros. Estos registros los descargaremos de alguna manera, o bien en una hoja de cálculo, o bien aparte, en un gestor bibliográfico. Y a partir de aquí empezamos la selección de artículos, es decir, seleccionaré unos artículos y rechazaré otros. ¿En función de qué? En función de mis preguntas de investigación que te voy a trabajar sobre el artículo que voy a hacer. Entonces, aquí. Bien, ese es el modelo Prisma que existe, se utiliza en ciencias de la salud, pero en ciencias sociales se está utilizando muchísimo también. Entonces, en la página esta que tenéis aquí abajo, prismastatement.org, ya tenéis unos documentos de Word directamente en el cual ya solo tenéis que escribir en los cuadraditos que tenéis, no tenéis más. Entonces, fijaros que el documento tiene tres pastillas azules. La primera por identificación, que es esta de aquí arriba, se ve el ratón en verde, ¿no? Sí. Esta de aquí arriba, es decir, yo identifico determinadas bases de datos y determinados registros, ¿de acuerdo? La siguiente parte será, bueno, como yo he identificado esto, seguramente podría pasar que tengo registros duplicados. Si trabajo con dos bases de datos, es muy posible
que me salgan artículos duplicados, pues los tengo que eliminar. Después, a lo mejor algún otro registro pues no está eliminado o no existe, pues también lo tengo que anotar. Esto es todo bastante sistemático. Y es sistemático porque cuando yo publique el artículo en una revista, alguien que lea mi artículo lo tiene que ser capaz de replicarlo. ¿Sí? Muy bien. Luego viene la fase de screening, la fase de revisión de los artículos. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos. Artículos revisados. Bueno, de aquí, ¿cuántos he excluido? Luego, artículos para recuperación. ¿Cuántos no he recuperado? Artículos, pone reports, pero sale artículos, ¿de acuerdo? Evaluados para ser elegibles, para incluirlos. Entonces, de aquí tendré unas cosas que voy a excluir por las razones que sean. No me interesa, está fuera del alcance de mis preguntas de investigación, no es el tema que yo necesito, o simplemente el artículo no encaja. Y tendremos los estudios incluidos. ¿Cuáles voy a incluir? ¿De acuerdo? Y cuáles yo voy a revisar. Entonces, este esquema lo podéis un poco cambiar, digamos, a vuestro antojo, pero tenéis que respetar un poco las fases, ¿sí? Cuando hablo de vuestro antojo quiere decir que podéis optimizarlo, poner otros cuadros un poco distintos, pero el sistema de identificación, screening e inclusión lo tenéis que respetar, ¿sí? Seguramente en alguna revista, si buscáis artículos de revisiones sistemáticas, veréis que estas zonas van cambiando, ¿de acuerdo? Pero el sistema, el mecanismo es exactamente el mismo. ¿Hasta aquí? ¿Todo el mundo lo entiende? Sí, va bien. Sí, sí. Vale. Sí, gracias. Sí, por Perfecto, supuesto. seguimos. Muy bien. Bueno, pues este es un ejemplo, ¿sí? Fijaros que aquí el ejemplo Prisma lo han cambiado un poquito. Identificación, screening, es decir, observación de los artículos. Aquí han puesto añadido una pestaña que pone elegibilidad, cuántos he elegido y cuántos he excluido, y la inclusión. Es un artículo de la revista de la Señal de Biología, ¿de acuerdo? Pero es para que veáis un poco que se producen cambios, pero el formato sigue siendo exactamente el mismo. Fijaros, identifican 436 registros, encuentra 61 duplicados, los duplicados los tenemos que eliminar, de aquí les quedan 375 y aquí hacen el criterio de exclusión. Excluyo 340 porque no utilizan esto. Luego hay 23 que son revisiones de la literatura que a lo mejor no les interesan y un artículo que no lo encuentran, no son capaces de acceder a ellos. Muy bien, les quedan 11 artículos, de los 11 artículos, uno también lo excluyen y les quedan 10 artículos finales para el análisis. Y esto, en función de vuestra temática, pues será un flujo de trabajo parecido. No cambiará mucho. Muy bien. Pero también se verbaliza. Es decir, en lugar de utilizar este esquema Prisma, yo, por ejemplo, en un artículo que hice en 2019, no tenía espacio suficiente para más figuras y lo tuve que verbalizar. Entonces, empecé en mayo de 2018 y a partir de aquí lo empecé a verbalizarlo todo. Esto nos dio una búsqueda de 306 artículos y a partir de aquí empecé a explicar cuáles escogí, cuáles eliminé, cuáles duplicamos, etc. ¿De acuerdo? Es decir, que os vais a encontrar los dos modelos. Os vais a encontrar el modelo gráfico y os vais a encontrar el modelo verbalizado. Eso depende mucho del espacio que tengáis en el artículo y del número de imágenes y tablas que tengáis en la revista. Bien, vamos a insistir en los términos de búsqueda porque eso es importante. Vale, pero es que yo no las veo, las solicitudes de entrada. A ver un momentito. Yo las solicitudes de entrada, yo desde aquí no las veo, Ángela. Vale. Términos de búsqueda. Tienen que representar la información que estamos buscando, ¿sí? Es decir,
Es muy importante que revisemos esto, sobre todo porque nos va a dar una base para hacer unas buenas búsquedas. Y hay diferentes estrategias, ¿sí? Conocimiento propio. Podemos revisar artículos científicos para estar familiarizados. Podemos consultar un diccionario temático. Podemos consultar términos en la prensa. Podemos consultar buscadores a ver si aparecen términos que necesitamos. Con la experiencia, al final, seguramente todos los términos los tenéis en la cabeza, los tenéis en mente y no os hará falta buscar en tantos sitios, ¿no? Pero al principio, cuando uno o una tiene que hacer una cosa de estas, la fase de búsqueda, digamos que se vuelve compleja. Entonces, recordar que en la mayoría de casos, las bases de datos las consultas en inglés, con lo cual hay que pensar los términos en inglés, ¿sí? Bien, entonces, pensar también en términos similares, sinónimos, incluso antagónicos, ¿de acuerdo? O vocabulario popular, porque a veces podría darse que en determinadas áreas se utilice algún tipo de vocabulario como etiqueta de los artículos. Y también una variante sería ver los tesaurus, es decir, los tesaurus os dan un vocabulario ordenado, os he dejado el de la UNESCO, pero hay muchos más, ¿de acuerdo? Y también os dan ideas de el tipo de información a la que hace referencia vuestro campo. Entonces, la búsqueda o la ecuación de búsqueda no siempre será la primera. Es decir, voy a tener que hacer varios ensayos continuados hasta que yo esté contento con los resultados que yo tengo. ¿De acuerdo? Una tendencia que yo he visto últimamente, que no es la adecuada, es que se tiende a hacer búsquedas solo por el título. Cuidado con ese tipo de aproximación, porque lo que estáis haciendo es sesgar vuestra propia búsqueda. Entonces, si utilizáis Scopus o Web of Science, tenéis que emplear la opción que os da completa de buscar por título, abstract y palabras clave, tanto en Scopus como en Web of Science, porque si no os saldrá la búsqueda sesgada. Entonces, acostumbraros a emplear los operadores booleanos, tanto AND como OR. ¿Por qué? Porque digamos que os permitirá acotar la búsqueda, ¿sí? Y luego, por si acaso las primeras búsquedas no funcionan, lo que tenéis que hacer es preparar un plan B, es decir, otra lista de términos a ver cuál me sirve. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo voy a tener que preparar tanto palabras clave, digamos, específicas, como conjuntos de palabras, ¿sí? Por ejemplo, perspectiva de género, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que utilizar las dos estrategias a la vez. Bueno, aquí estoy en un cuadro puesto donde tenemos, por un lado, términos generales, ¿sí? ¿Qué términos generales son de mi campo o del estudio que yo quiero empezar a analizar? Luego, una lista con términos específicos, ¿de acuerdo? De términos muy concretos que yo necesito porque corresponde a mi pregunta de investigación que luego pondré en el artículo. Luego, sinónimos. ¿Por qué? Porque a veces hay sinónimos que se emplean y no se emplean los términos específicos. Pues, como mínimo, tener pensado o en mente esto. Y traducciones. Es decir, ¿qué traducciones hay de esas palabras? ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces, cuando hacéis revisiones sistemáticas o cuando las vais a hacer, normalmente lo podéis hacer con más personas. Entonces, a lo mejor entre 2 o 3 habláis 2, 3, 4 idiomas y podéis hacer una selección más amplia de los artículos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante el tema de las traducciones. Muy bien. Aquí os he puesto un ejemplo de acuerdo con perspectiva de género. Si cogemos la columna de la izquierda, pone términos generales: gender perspective, gender inequality, gender equality o gender differences. Serían términos muy generales. Términos ya más específicos: women discrimination, career promotion, professional autonomy, women burnout, marital burnout, etc. ¿De acuerdo? Cuidado de los niños o cuidado de la gente mayor.
Y a partir de ahí ya ponemos en sinónimos diferencias de sexo, actitudes de género o normas sociales. Y he puesto una traducción en alemán, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puede haber artículos que estén de perspectiva de género que estén escritos en alemán. Claro, si entiendes el alemán leído, pues seguramente saldrá algún artículo. Si no, olvídalo, no hace falta que lo hagas. ¿De acuerdo? Importante, cualquier estrategia de palabras que yo haga es buena si da los resultados deseados. Y eso es muy importante, eso después lo podemos replicar. Es decir, si una vez publicado mi artículo, alguien lo lee, ¿de acuerdo? Ese alguien tiene que ser capaz, con los mismos términos, de replicar todo el estudio. Y es la parte, digamos, interesante de las revisiones sistemáticas, que las demás personas que leen el artículo han de ser capaces de replicarlo. Evidentemente habrá un tipo de variación, 10, 15% en los resultados, pero como mínimo los resultados tendrán que salir bien. Es decir, toda la parte de selección, exclusión, hasta la parte de elegibilidad, tiene que salir exactamente igual. Muy bien. Bases de datos bibliográficas. Entonces, aquí tenemos tanto Scopus como WASP. Es el ejemplo que tocaremos hoy, aunque sabemos que tenemos otras. ¿De acuerdo? Nos permite guardar las búsquedas, por un lado. Nos permite, digamos, tener alertas. Nos permite descargar los registros bibliográficos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Scopus, los artículos que están en abierto ya te los permite descargarlos directamente. Y lo que eso es importante es que tengáis presente los límites de descarga. Es decir, ¿cuántos registros me puedo descargar de Web of Science a la vez y cuántos de Scopus? Si no me equivoco, ahora mismo de Scopus más de 2000 registros no te puedes bajar. Tienes que hacer dos descargas seguidas. Y en Web of Science, si no me equivoco, ahora son 500. Pero esto, pensad que con el tiempo va cambiando. Entonces, estas empresas que hacen esas bases de datos van marcando un poco los límites. Muy bien. Entonces, nosotros lo que haremos será preparar la ecuación de búsqueda y yo he elegido tres términos. Gender perspective, perspectiva de género, cuidado de los niños y cuidado de los mayores. Y he puesto diferentes ecuaciones. He puesto gender perspective y childcare. Fijaros que no lleva comillas. Cuando yo pongo comillas, quiere decir que la búsqueda es exacta por ese término. Y cuando no lleva comillas, quiere decir que en el artículo salen esas palabras, pero saldrán separadas. ¿De acuerdo? Si yo quiero que salga exactamente esas palabras, voy a buscar por gender perspective y childcare, pero con comillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la tercera búsqueda que tenemos, que es otra búsqueda que os he puesto, pone gender perspective y aquí sí que hago una OR. Es decir, busquen artículos que tengan perspectiva de género con el término exacto y además, o bien, me tienen que aparecer los de cuidado de personas mayores o los de cuidado de niños. ¿De acuerdo? Con lo cual me aparecerán las dos intersecciones a la vez. ¿Sí? ¿Esto lo entendemos? Sí, hasta ahora sí, todo va bien. Vale, Sí, hasta ahora sí. muy bien. Entonces, vamos a seguir. Y una cosa muy importante es que hay que guardar las ecuaciones para poder replicar la búsqueda. A lo mejor con una ecuación tenéis suficiente, pero a lo mejor son varias ecuaciones combinadas. ¿Por qué las tenéis que guardar? Porque después las tenéis que escribir en el artículo. Entonces, si no las ponéis, eso no se puede replicar. Con lo cual es importante que la ecuación esté bien hecha, esté bien armada y dé unos buenos resultados. ¿Por qué? Porque luego vendrá alguien y la querrá replicar. ¿De acuerdo? Hay que publicar el artículo. Y aquí, como consejo, yo recomendaría que hicieseis, si vais a hacer un artículo de revisión sistemática, lo hagáis entre 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque no quiere decir que una persona no lo pueda hacer, ¿eh?
porque el editor de la revista puede considerar que haya cierto sesgo en las búsquedas, ¿de acuerdo? Entonces, como consejo, yo diría que si hacéis una revisión sistemática, debería hacerlo entre 2 o 3 personas. Y voy a decir que no necesariamente, porque yo tengo ejemplos de artículos míos que los he hecho yo solo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver Scopus, un poquito por encima, simplemente para ver las opciones que tenéis para que luego podáis vosotros jugar, ¿sí? Scopus está cambiando la interficie y cuando haces búsquedas te aparece una versión beta que he actualizado en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí nos dice buscar por artículo, el título del artículo, resumen y palabras clave. Cuando hacéis una revisión sistemática, yo os recomiendo que hagáis esto, que os dé todos los resultados posibles. Luego ya veremos qué pasa, si hay muchos, ¿sí? Pero que os dé todos los resultados posibles. Pueden pasar dos cosas, os que dé muchísimos resultados, con lo cual tenéis que mejorar la ecuación de búsqueda, o que os dé muy pocos, con lo cual a lo mejor hay que ampliarla, ¿sí? Es decir, tendremos lo que se llama ruido, me da muchísimos resultados, por ejemplo, 50.000, y no es ninguna barbaridad, o me da 10 resultados. Si me da 10, mi ecuación le falta algo. Si me da 50.000, mi ecuación la tengo que cambiar, la tengo que modificar. Con lo cual es importante que esto lo tengáis presente. Bien, esta es la versión nueva de Scopus, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que yo aquí he puesto la búsqueda así y he buscado estos términos, que es de la ecuación que teníamos de antes, lo que os he enseñado 2 diapositivas atrás. Y me salen 53 elementos. ¿Es una buena búsqueda? ¿Es una mala búsqueda? Para lo que yo conozco del tema, sé que está bien, ¿de acuerdo? Pero pensad que también tengo la otra búsqueda que tengo que hacer en Web of Science. A ver qué es lo que me sale. Empezar aquí, hemos hecho diferentes intersecciones. Si solo buscase por perspectiva de género, pues Gender Perspective, el volumen de artículos sería muchísimo más grande. ¿De acuerdo? Con lo cual aquí es importante el buscar el qué. También es verdad que hay temas que son, digamos, incipientes, están empezando, con lo cual, pues a lo mejor también hay un corpus pequeño. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, entonces, en Scopus o en Web of Science, voy a volver para atrás. En esta columna de aquí, a la izquierda, tendréis unas categorizaciones que se llaman, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué me sirve? Por ejemplo, a lo mejor yo solo me interesa artículos que se hayan publicado en ciencias sociales y solo quiero revisar artículos. No me interesan ni capítulos de libro, ni revisiones de la literatura, ni artículos que se hayan hecho en conferencias. Yo aquí esto lo puedo delimitar. Puedo decir que solo incluye artículos, ¿de acuerdo? Y cuando se refiere a artículos, son artículos que tienen generalmente la metodología, ¿sí? Laura, a ver, vuelvo para atrás, ¿eh? Bueno, yo he decidido ponerlo así, tenía que haber puesto paréntesis, pero he decidido hacer así la búsqueda, ¿sí? Porque así lo que me está haciendo es buscar unos y buscar los otros, ¿vale? Entonces, María pregunta, entonces de los tres algoritmos de búsqueda al final se elige, sí. Sí, podrías unir los tres con OR, ¿sí? Yo podría hacer perspectiva de género o cuidado de niños o cuidado de mayores, ¿de acuerdo? Por aquí sí, aquí me he olvidado el paréntesis, que es lo que decía Laura, ¿sí? Me falta el paréntesis entre child y elder, eso es verdad. Perdona, Juanjo, es que justo lo que pregunto es de los 3 algoritmos que habías puesto de búsqueda, no de la que aparece ahora mismo en la pantalla, Sí, sino tira de para la atrás, otra. ¿eh? Aquí. Exacto, entonces, por ejemplo, se podría poner Gender Perspective and Childcare o Gender, o sea, cada una de estas 3 con sus paréntesis y puesto el OR entre ellas. Sí, No sé si me explico. lo que pasa es que este OR te saldría gigante, ¿eh? Claro, Si pones un OR y un OR aquí, te sí, saldría gigante. de Te acuerdo. refieres un OR aquí, ¿verdad? No, me refiero entre en la primera línea poner, o sea, poner Gender Perspective and Childcare o
luego el Gender Perspective con el de entrecomillado and Childcare y Ah, luego ya vale, la uy. última. Me refiero a todo englobado. Sí, sí, ya te entiendo ya. Es que son 3 búsquedas diferentes, ¿eh? Vale, Porque fíjate que el que está entre comillas es búsqueda exacta y en cambio el que está sin entrecomillar es búsqueda abierta. Con lo cual me podría aparecer child en un sitio y en ujú, la frase siguiente más abajo care, vale. Sí que ¿vale? es mejor la última para que sea más específico de todo Sí, ello. De acuerdo. depende del término que estéis buscando, a lo mejor os hace falta una especificidad de los términos. Muy bien, gracias. A ver, Marta pregunta, ¿existe diferencia si aplicamos en lugar de comillas una comilla única? Esto depende de la plataforma de búsqueda, hay que mirarlo, ¿vale? En Scopus y en Web of Science yo sé que admite las 2 comillas, pero hay otras plataformas que para delimitar esto, igual con una comilla es suficiente. Esto tenéis que mirarlo, ¿sí? Vale, vuelvo para aquí. Estaba aquí, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, en la parte izquierda, en la parte izquierda, aquí podéis seleccionar lo que tenéis. Y esto ya os serviría de filtro para eliminar algunos artículos. Por ejemplo, yo generalmente, cuando hago revisiones sistemáticas, no suelo revisar todo esto, solo reviso artículos. ¿Por qué? Porque a veces los capítulos del libro son demasiado largos o son revisiones y no me interesan. Entonces tiendo más, en mi caso, a trabajar solo con artículos. Y en Web of Science, que lo veremos después, tenéis exactamente a la izquierda también o una es parecida, son parecidas. La misma tipo de categorización. Yo puedo filtrar también por aquí las cosas que yo necesito. Vale, entonces nosotros cuando estamos con Scopus podemos hacer podemos hacer las descargas. ¿Cómo yo me descargo esto? Me lo puedo descargar con un CSV, un formato CSV, ¿de acuerdo? Y luego importarlo al Excel o bien o a Google hoja de cálculo, las 2 cosas. O bien puedo decidir que lo bajo para un gestor bibliográfico, para Zotero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo puedo hacer esto? Bueno, fijaros que en Scopus ya nos da la forma de poder hacerlo. Un CSV que me bajará un fichero o un formato RIS o un formato de BibTeX. Sería para un gestor bibliográfico. ¿Cuál es más cómodo? Eso dependerá de vuestra forma de trabajar. Yo he utilizado las 2 formas. He utilizado el CSV y he utilizado el Zotero a la vez, ¿sí? Depende un poco del tipo de búsqueda que hagas, ¿de acuerdo? Una vez descargado esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fijaros, cuando yo decido descargarme algo, fijaros que la propia base de datos te indica qué cosas vas a necesitar. ¿Lo necesitas todo? Por ejemplo, las citaciones no nos hacen falta, porque si me salvo que sea un estudio bibliométrico, no me hace falta para nada, ¿de acuerdo? La fuente sí, los otros campos pues también. Entonces selecciona los campos que te hagan falta o seleccionalos todos y ya está, luego ya los descartarás, ¿de acuerdo? Los demás sí que no te hacen falta para nada. Pero sí tienes que recordar que los artículos finales después seguramente los tendrás que citar. Y a lo mejor te convendría hacer las 2 cosas, descargarlos al gestor bibliográfico para ya tenerlos citados y descargártelos a la hoja de cálculo para poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos trabajar con las 2 formas a la vez. Pero siempre estamos hablando de la descarga final de todo. Muy bien, si yo me bajo un archivo RIS o un archivo de BibTeX, pues me lo puedo importar directamente a mi gestor bibliográfico, ¿sí? Si buscáis en mi perfil, Yo Sigo Publicando, esto está explicado en alguna de las sesiones que hice el curso pasado. O bien, si tengo un CSV, que es esto que tenemos aquí, si voy a la parte de datos de la hoja de cálculo, lo puedo importar. Y a partir de aquí puedo empezar a trabajar con ello. Ahora os pondré un ejemplo.
Entonces, fijaros aquí, que es lo que estuvimos comentando antes, aquí sí que he puesto el paréntesis. No sé quién me lo ha preguntado, sí, Laura lo había puesto, ¿sí? Aquí sí que he puesto el paréntesis. Fijaros que ya he buscado directamente por todo. Entonces, una cosa importante, en las bases de datos os podéis crear alertas de búsqueda. A lo mejor no vais a hacer una revisión sistemática ya, pero sí dices, bueno, pues de aquí tengo planificado de aquí un tiempo hacer una revisión sistemática o, por ejemplo, analizarlas. Os podéis crear una alerta y esta alerta, cuando la creáis, le podéis dar un nombre, en el caso de Web of Science, y la podéis crear. Cuando os la crea, os da una de esto semanal. Vosotros esto lo podéis cambiar. Por ejemplo, me voy aquí, digo gestionar alertas y fijaros, la da semanal. La podéis hacer que sea mensual, la podéis que sea hacer, ¿de acuerdo? Un poco en función de vuestra comodidad. ¿Veis? Por ejemplo, aquí donde pone weekly, que es la opción esta, la podéis cambiar, ¿de acuerdo? Fijaros que esta, por ejemplo, la hemos creado esta mañana. Si tengo otras creadas, pero esta la he creado esta mañana y me consulta todas las bases de datos de Web of Science, fecha de hoy, descripción no me hace falta, ¿de acuerdo? Y la frecuencia. Y a partir de aquí decido lo que quiero. Si no quiero recibir más alertas, se desconecta, ¿de acuerdo? Lo puedo desconectar. También al cabo de un tiempo, Web of Science deja de mandarte correos. Por ejemplo, si has dejado una alerta durante 3 años, al final te la paran ellos mismos. Si hay un automatismo, con lo cual esto lo tenéis que vigilar. Muy bien. Fijaros, la búsqueda que teníamos antes, que era esta de aquí, perdón, esta de aquí me da 53 resultados y en estos resultados, fijaros que me aparece el de Riquet porque haya puesto un asterisco, ¿de acuerdo? El asterisco me sirve como comodín, ¿de acuerdo? O a veces es elders, depende de cómo lo publiquen, ¿vale? Fijaros que ya me aparecen las palabras juntas, elderly care, ¿de acuerdo? Gender perspective. ¿Por qué? Porque las necesito que estén juntas con todos los resultados, ¿de acuerdo? Y aquí a la izquierda tengo las opciones que yo necesito. A veces las revisiones sistemáticas se hacen con una ventana temporal. Por ejemplo, luego os lo enseñaré. Yo tengo publicado un artículo de revisiones sistemáticas de YouTube. Claro, no tiene sentido buscar artículos de YouTube antes de 2014 porque no existía. Entonces la ventana siempre será a partir de 2005. Será a partir de 2005 en adelante. Nunca será al revés. ¿De acuerdo? Entonces las ventanas temporales también las tenéis que considerar. Por ejemplo, cuestiones históricas, pues igual también tiene una determinada ventana temporal. O por ejemplo, el COVID. El COVID empezó en un punto. Acabará, no lo sabemos. Pues también estamos sometidos a una ventana temporal. A veces, por razón del artículo, no hace falta hacer la ventana temporal. Pues no hace falta. Se justifica. Hemos seleccionado esto sin tener en cuenta la limitación de tiempo. Y se acabó. Muy bien. Web of Science también nos da la opción de descargas, ¿de acuerdo? En diferentes formas. Aquí elegimos la que necesitamos. Lo podemos hacer en Excel, también en RIS, también en BibTeX, ¿de acuerdo? Entonces, la que más nos convenga, pues esta la descargamos. Con lo cual, fijaros, ya tenemos que vamos a descargar mis datos por un sitio y vamos a descargar mis datos por otro sitio, con 2 bases de datos. ¿De acuerdo? Eso nos dará un resultado de que aparecerán registros que estén duplicados. Y esos registros los tendré que eliminar, porque será lo mismo. Vale, ya nos viene la parte cognitiva, ¿no? La parte cognitiva es, bueno, yo he hecho mis ecuaciones de búsqueda, he conseguido bajarme todos los datasets, me he bajado los de Web of Science, me he bajado los de Scopus, ahora me toca empezar a trabajar, que es la parte, digamos, lenta, ¿vale? Entonces, básicamente, tenéis que tener presente que una revisión sistemática sintetiza resultados de múltiples investigaciones. Generalmente se combinan estudios que examinan la misma pregunta de investigación o parecida.
A ver, una pregunta de Educa. ¿Se puede usar un asterisco entre las comillas? Sí, exacto. Sí, se puede hacer. De hecho, yo en la ecuación que tengo más arriba tengo el ejemplo por en medio. Supongo que te refieres por children, etcétera, ¿no? De todas maneras, esto lo tenéis que probar también, ¿sí? En principio, tanto Scopus como Web of Science admiten los mismos comodines. El asterisco es un comodín, ¿de acuerdo? Pero hay otras bases de datos que el comodín es diferente. Entonces hay que leerse un poco la ayuda de la búsqueda a ver qué te ofrece. Por ejemplo, PubMed es muy potente en las búsquedas, pero tiene algunas cosas muy distintas con respecto a Web of Science o a Scopus, ¿vale? Entonces, nuestras revisiones sistemáticas van a ser o pueden ser cuantitativa, metaanálisis, que no es lo que vamos a entrar hoy, esto se hace más adelante en algún otro taller, cualitativa, que es lo que trabajaremos un poco hoy, y las mixtas, ¿de acuerdo? La mixta quiere decir que van a trabajar parte cuantitativa y parte cualitativa. Entonces, cosas importantes, hay que recordar. Uno, eliminar los duplicados. Recuerda que usas 2 bases de datos o más. Pues si usas 3 bases de datos, pues tendrás que encajar todos los campos, ¿de acuerdo? Y empezar a borrar. Una cosa importante, recordar que cuando os bajéis datos de Scopus o bajéis datos de Web of Science y los paséis, por ejemplo, a una hoja de cálculo, vienen en formato distinto, es decir, los campos no corresponden entre sí. Tenéis que coger una hoja de cálculo aparte, por ejemplo, e irlos encajando unos con otros. ¿De acuerdo? Simplemente es tenerlo presente, porque no lo podemos pegar toda la vez, porque son bases de datos comerciales diferentes. ¿Vale? Una vez eliminados los duplicados, ¿de acuerdo? Leer los resúmenes. Como mínimo, leerse esto. Leer los resúmenes y los títulos. ¿Encajan con mi pregunta de investigación? ¿Encajan con el estudio? Perfecto. Lo pasamos. Si no encaja, mi recomendación es que leáis el artículo entero. ¿Sí? O el apartado que os pueda interesar, pero sí el artículo entero, porque a veces el abstract no está muy bien redactado y hay que mirar el artículo entero a ver si encaja o no encaja. ¿De acuerdo? A partir de aquí, los que tengo dudas, pues o bien los rechazo o bien los acepto. Y a partir de aquí tengo una lista final de artículos en los cuales yo voy a trabajar. Muy bien. A partir de aquí, yo puedo hacer un resumen en varios formatos, ¿sí? Y vamos a ver 2 opciones. Luego os enseñaré el Excel entero. Opción 1, ¿vale? Hacer una ficha bibliográfica en un documento de texto, ¿de acuerdo? Hacer un resumen de la ficha en varios formatos, un párrafo largo con lugar, muestra, resultados, conclusiones, la idea principal y 1 o 2 palabras que representen la idea del autor. Esto lo tengo por aquí y os lo voy a enseñar ahora. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Supongo. Vale, esto sería un documento de Word sencillo, donde en cada artículo yo voy a poner el título, la autoría, 1, 2, 3 autores los que hayan, el año, de dónde lo he sacado, si de Web of Science o de Scopus en este caso. Hay un resumen, este resumen es para mí, ¿de acuerdo? Y tema principal del artículo. Luego os explicaré por qué más adelante en la siguiente diapositiva lo explicaré. ¿De acuerdo? Metodología. ¿Qué metodología han utilizado? Se han hecho un pretest, se han hecho un post-test, se han hecho un estudio mixto. Las metodologías de cara a las revisiones temáticas son importantes, porque así sabemos qué tipo de estudios se están haciendo. La muestra, el tipo de estudio que han hecho, qué resultados son importantes de esas investigaciones y a qué conclusiones han llegado. Esto hay que redactarlo, ¿sí? Hay cosas que vais a copiar, como la metodología, pero el tema no, el tema os obliga a leer el artículo. ¿De acuerdo? O sea, los artículos finales que yo tengo, aquí sí tengo que hacer un análisis real. Los tengo que coger uno a uno y los tengo que ir analizando. ¿Sí? Esa sería la forma. ¿Vale? Si el artículo es teórico, el resumen es más largo. Y este es un documento de Word
muy sencillito que os puede servir para trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a seguir con la presentación, que la tengo aquí. Vale. Este sería uno. Opción 2. Aprovechar el fichero que me he descargado de CSV y crear columnas nuevas con los datos que necesitas. Aquí tengo los datos que me han bajado de Scopus. No sería la base final, ¿de acuerdo? La fase final podría ser algo parecido. Pero yo voy a añadir unas columnas nuevas. Resumen, tema principal, metodología, muestra, resultados y conclusiones. ¿Qué ventaja tiene trabajar con la hoja de cálculo con respecto al documento de Word? Que aquí lo puedo ordenar. Entonces, si a mí me interesa ordenar por metodologías, pues si estoy analizando, por ejemplo, 100 artículos, pues de esos 100 artículos, la metodología, puedo ordenar los artículos por metodología. Tengo 25 de una metodología, 10 de otra, 15 de otra, y de ahí, por ejemplo, puedo hacer una gráfica de eso para el artículo. ¿De acuerdo? Con las muestras quizás no, pero por ejemplo, con los idiomas igual sí, o con los países, ¿vale? Entonces, por eso digo que la forma de trabajar depende de cada uno y de lo cómodo que se encuentre con este tipo de software, ¿vale? Otra forma también que se utiliza mucho para revisiones sistemáticas, cuando ya tienes los artículos finales, es utilizar, por ejemplo, Atlas, el software Atlas de análisis cualitativo o en vivo, uno de los dos. Con lo cual, bueno, depende un poco de los recursos que uno tenga, puede utilizar una cosa o puede utilizar otra. Quiero que por aquí tengo aquí tengo el Excel. Voy a ponerlo aquí en la pantalla. Exacto. Vale, este es el Excel que me ha bajado antes de Scopus. La versión final tendría que tener los de Word aquí debajo. Normalmente siempre los tengo. ¿De acuerdo? Y yo aquí me creo el resumen que escribo, el tema, metodología, muestra. Entonces, por ejemplo, los temas principales, yo, por ejemplo, los separaría por punto y coma. ¿Por qué? Porque luego a lo mejor puedo hacer una ordenación de A a Z por los temas. Ah, mira, esos artículos hablan de estos temas. Estos de este otro. O me puedo hacer una ordenación por metodologías y las puedo contabilizar. ¿De acuerdo? Habrá cosas que podrás contar y cosas que no. Por ejemplo, el año. Necesito ordenar el año. A lo mejor puedo hacer un análisis temporal. Mira, pues desde 1995 hasta 2022, pues puedo poner una gráfica en el artículo. Si es que es necesario. Que no siempre es necesario, pero sí que es que lo tengáis presente. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, va bien. Vale. Presentación, aquí. Vale, entonces, la parte cognitiva, ¿no? Lo que nos acaba de faltar. Bueno, ahora viene, digamos, ya tengo yo mi Excel y tiene todo. Ahora vamos a empezar a decir, bueno, el resto, ¿cómo lo redacto? Analizar los resultados por las temáticas principales de los artículos. Esto os lo vais a encontrar cuando creéis el artículo. Si mandáis el artículo a una revista, el revisor y el editor también, o editora, esperan que hagáis un análisis por temáticas de la revisión de los artículos. ¿De acuerdo? No espera que les deis un listado y ya está. Espera que, bueno, si de tu pregunta de investigación has encontrado estas temáticas, pues me haces un análisis de resultados por estas temáticas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otra idea. Si puede pasar que en función del volumen de artículos que tengáis, pues podéis hacer una relación de países versus metodologías. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, idiomas de los artículos. A lo mejor resulta que tengo artículos en un montón de idiomas, ¿vale? O solo tengo dos, inglés y español. Bueno, pues depende un poco de cómo tengamos, podemos hacer diferentes tipos de análisis. Lo que sí es cierto es que el punto 1 lo tenéis que tener presente. Analizar resultados por las temáticas principales. El resto, bueno, podemos ir jugando. Vale, aquí os pongo un ejemplo. Este es un artículo que publicaremos pronto, ya está aceptado para publicación. Y aquí hicimos una grafiquita muy sencilla donde indicamos, es un artículo en función de las metodologías.
entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios, métodos mixtos, análisis de contenido, escenario de aprendizaje, análisis de documentos y combinación cualitativa. Falta alguna cosa más, pero no me cabía en la pantalla. Este sería un ejemplo. Hay más, ahora tengo más aquí. Exacto. Esto de un artículo 2019. Fijaros, aquí hicimos un análisis temporal, ¿de acuerdo? Desde los artículos que hay sobre YouTube en Ciencias de la Salud, ¿de acuerdo? Porque yo necesitaba saber, mi idea era, bueno, ¿cómo se evalúa realmente los vídeos, ¿no? Y resulta que prácticamente cada equipo científico que hacía revisiones revisiones de los vídeos de YouTube, pues hacían los análisis con diferentes metodologías totalmente dispersas. Este sería un ejemplo. Otro ejemplo aquí. ¿De acuerdo? Ejemplos de idiomas. Mayoritariamente en inglés, otros en coreano, 2 en portugués, 2 en italiano. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, pues íbamos un poco mirando qué es lo que necesitábamos. Bien, cuando tenemos esta parte, lo que necesito después es decir, ¿cómo relaciono yo los artículos? Es decir, ¿cómo yo relaciono lo que pone un autor con una autora, ¿de acuerdo? Un equipo de trabajo con otro equipo de trabajo. Bueno, yo lo que os diría, si nunca habéis hecho una revisión, primero, el resumen que tenéis lo ponéis en contexto, lo ponéis bien escrito en un documento de Word con la cita correspondiente, ¿de acuerdo? Y miráis de enlazarlo. Eso es un proceso que cuesta, es un proceso que es lento. Hasta que no encuentras el hilo conductor y la escritura, tiene su trabajo, ¿sí? No es una cosa que salga así rápidamente. Entonces, pego la idea en el editor de texto y intento relacionar, conectar las ideas de unos autores con otros en función de las temáticas o tipos de resultados. Os he puesto un ejemplo aquí abajo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que los diferentes tipos de autores mencionaban los servicios de gestión de datos de investigación en las bibliotecas con diferentes tipos de nombres, pero la figura es exactamente la misma. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos los nombres que han mencionado cada uno de ellos y la autoría de quién los ha identificado. Es una forma de relacionar, ¿sí? Como otra cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final. Dejo unos 5 minutitos para preguntas y dejo de compartir. Entonces, si queréis preguntar alguna cosa, pues es el momento. Gracias, Emma. bueno, nada más un comentario. Bueno, hasta ahora todo ha quedado más o menos claro. Ajá. Pero yo creo que en cuanto empecemos a utilizar esto, van a surgir muchas dudas. Entonces, bueno, yo solamente quería preguntar si en algún otro momento podíamos contactarte para preguntarte algo, alguna duda que tengamos sobre este sistema. Y, Sí, no hay y problema. En sí, la presentación la dejaré en la plataforma. Ahí está el correo. Y el que lo necesite que me contacte y ya está. perfecto. Muchas gracias. A ver, hay por aquí algunas preguntitas que voy a hacer que me he encontrado. Un segundo que intento contestarlas. También Aquí quería alguien preguntar. preguntaba. Un momentito. Llorela preguntaba de cómo se realiza. No sé si es alguna pregunta en concreto o. Si no, por favor, me lo aclaras. Y después César Saavedra
Pregunta Juanjo, ¿no sabes si hay un organismo que regula revisiones sistemáticas en ciencias sociales? A ver, las revisiones sistemáticas, por ejemplo, en medicina se suelen registrar, pero no todo el mundo las registra, ¿de acuerdo? Las que son potentes con datos de pacientes y tal, sí. En el caso de ciencias sociales, está el Instituto Joanna Briggs, que también permite hacer un registro de las revisiones sistemáticas, ¿sí? Con lo cual, sí que hay un organismo, pero no digamos uno tan oficial como en el caso de medicina, que hay varios sitios. A ver, ¿quién más? Vale, Daniela, perfecto. Me ayuda a poder revisar, hacer anotaciones. Vale. ¿Cómo hacer las... mira, esto es interesante, esta pregunta. ¿Cómo hacer las justificaciones de selección bibliográfica en la Literature Review? A ver, en la revisión de la literatura inicial del artículo no tienes por qué justificarla, pero sí tienes que tener artículos que te justifiquen después tu investigación, ¿de acuerdo? Es decir, no necesariamente los tienes que utilizar. ¿Quién más? A ver, aquí, Patricia dice, es decir, el resumen realizado en la ficha bibliográfica se retomaría y se relacionaría con otros autores. Sí, lo puedes hacer así, pero tienes que tener cuidado que luego a lo mejor el artículo no sea kilométrico. Si a lo mejor el resumen lo tienes que acortar o abreviar, ¿de acuerdo? Y luego mirar de relacionarlo. Susana me ha preguntado lo mismo, creo que es la misma pregunta ahora que otra. Sí, es lo mismo, ¿vale? ¿Cómo hacer justificaciones de la selección bibliográfica en la Literature Review? Allí no te lo pide nadie, porque se da por supuesto que tú vas a hacer una revisión y en esa revisión, digamos, de la literatura, vas un poco, digamos, a introducir después tu revisión sistemática. Metaanálisis, creo que más adelante hay un par de talleres, Llorela, ¿sí? Antonio, gracias. Vale, Laura, un par de preguntas. Estoy haciendo una revisión, yo realizo una tabla para análisis de resultados. Y cada estudio aporta unos resultados. ¿Se expresan todos o solo los comunes? Buena pregunta. Mira, Laura, yo te diría dos cosas. Una, mira a ver qué pasa con los comunes y mira a ver si hay alguno raro que se salga de esos comunes, qué es lo que le pasa. Y a lo mejor te sirve para justificar, ¿sí? Sí, sí, Susana, sí, ya te he entendido. Me refiero a un contexto vale, te refieres a un artículo de Literature Review en general. Vale. Sí, ahora te lo paso. Mira, aquí. Jenny, mira, te paso el artículo que está aquí, está en la presentación, pero este es uno, ¿vale? El otro no, porque lo tengo aceptado en la revista y lo publicarán pues en una semana. Sí, Susana, no te entendía la pregunta, perdona. Si me refiero a un contexto de Literature Review. Vale, normalmente en un artículo de revisión de la literatura, aquí tienes que trabajar un poco No te van a pedir que justifiques, digamos, la muestra. Simplemente tú vas a coger un corpus y sobre ese corpus vas a trabajar. No, el revisor no te va a decir que la justifiques simplemente porque has escogido diferentes ámbitos. ¿Es útil Redban? Pues sí, pruébalo. Yo lo he utilizado un par de veces, me fue cómodo, pero como tengo otra forma de trabajar, pues depende un poco de cada uno. Susana, ¿ha quedado claro esto que has comentado, por favor? Vale. A ver, vamos a intentarlo. Tú lo que te refieres es que en un artículo de Literature Review, ¿cómo justificas o la justificación de los artículos elegidos, verdad? Vale. Esto no te lo va, al menos en mi experiencia, los que yo he publicado, no te lo va a pedir nadie. ¿De acuerdo? No te lo van a, no te digamos,
El revisor no te lo va a pedir, el revisor va a mirar otras cosas en esa revisión de la literatura. Te va a mirar que tenga sentido, te va a mirar qué grupos has elegido, pero no te va a pedir una justificación. Venga, más preguntas. Bien, la presentación la dejaré en la plataforma y si alguno de vosotros me quiere contactar, con total libertad que me escriba y ya miraremos de responder. Vale. Bueno, es otra forma, Ana, es decir, que esto no hay una forma, digamos, exacta de hacerlo todo. Aquí puedes variar un poco. Entonces, los artículos duplicados los tienes localizados en los incluidos. Vale. Lo que sí que te recomendaría que no hicieras, porque no acabo de entender todavía el sistema. El Excel, por ejemplo, te permite buscar duplicados, pero los duplicados te los borra. Entonces, a lo mejor te borra duplicados que tienen más detalle que otros. Cuidado con esto porque yo he hecho pruebas y no acabo de entender cuál es el criterio que utiliza. ¿Sí? Entonces, si vas a hacer un borro de duplicados, yo te sugeriría que hicieses una copia de la hoja de cálculo al lado, que Google, Excel lo permite, y a partir de ahí borrar duplicados y comparar qué es lo que te está borrando. ¿Sí? La otra forma es, si no son muchos artículos, hacerlo manualmente. De nada. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Gracias, Tomás. A vosotros por venir. Muy bien, pues espera. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí, bueno, os he puesto una aproximación, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, pues lo dejamos aquí y nos vemos pronto. Hasta pronto.